Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Tomen asiento. Mis queridos hermanos, las lecturas bíblicas que hoy hemos escuchado nos invitan a hacer un poquito de filosofía cristiana, es decir, a reflexionar acerca del por qué y del para qué de nuestra vida y qué es la vida cristiana. Son tres preguntas importantes. Primero, el profeta Job, que pertenece al ámbito de la sabiduría en la Escritura, dice que nuestra vida es un soplo que pasa. Es algo tan rápido como una flecha. Y realmente es así. El tiempo pasa volando, como se dice, y la gran pregunta entonces es: ¿qué sentido tiene esta vida que pasa tan rápido? ¿Para qué afanarse tanto con las cosas de este mundo? El por qué, sabemos desde nuestra fe, es porque Dios nos ama. Por eso Él nos ha creado, porque Él es bueno, porque Él quiere compartir con nosotros la vida, la felicidad, su amor infinito. Y el para qué de nuestra vida es, bueno, para imitar a Jesús, yo creo, ¿no? Para seguir el ejemplo del Señor. ¿Qué es lo que hacía Jesús? El Evangelio de Marcos hoy día nos lo relata justo en el capítulo 1. Nos muestra para qué vino Jesús, para aprovechar el tiempo, este tiempo que pasa tan rápido. Bueno, él quiso gastar 30 años de su vida viviendo en una vida oculta junto a María. Eso ya es una buena pista para nosotros. Ojalá una vida tranquila, sencilla, junto a nuestra Madre Celestial y junto a San José, es lo mejor que nos puede suceder. Jesús también destinó una partecita de su vida, 3 años, al apostolado, una vida pública. Y en estos 3 años se la jugó por completo, se entregó totalmente. Para esto he venido, para evangelizar. Cuando Pedro le dice: «Mira, te andan buscando afuera», él dice: no nos vamos a quedar acá.
no nos podemos apegar con la gente, no hemos venido a hacernos amigos y quedarnos aquí acomodados, sino que hemos venido a trabajar, hemos venido a llevar el reino a todas partes donde lo quieran recibir. Para esto hemos venido. El para qué de Jesús es la evangelización, llevar la buena nueva, sanar a los enfermos, expulsar a los demonios de los posesos y en todas partes dar ejemplo de bondad y amor, que el reino de Dios realmente está con nosotros. Pero ¿para qué hace eso Jesús? Un para qué que va más allá todavía. Bueno, Jesús dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Ese es el para qué de Dios que quiere compartir con nosotros. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si queremos, podemos también elegir ese sentido de la vida. Mi vida es para servir, para donarme, para entregarme, como lo hizo Jesús, que no paraba, estaba todo el día trabajando, ayudando al prójimo. Tanto es así que venía todo el pueblo a buscarlo. ¿Por qué? Porque él se daba por entero y por lo demás no cobraba por eso. Todo era gratuito. Entonces, a un hombre que además es el Hijo de Dios y es el Rey de Reyes y que vino a darlo todo, entonces ¿quién no lo va a querer buscar? Todos lo buscaban. Y el Señor, a quien podía, le daba su atención, lo servía, sanándole sus enfermedades, dándole sus consejos, compartiendo su sabiduría, expulsando a los demonios. En todo momento Jesús sirviendo. Incluso la suegra de Pedro, que algunas tradiciones dicen que en un momento hubo una tensión ahí porque la suegra tal vez no estaba muy contenta que Pedro se haya ido con Jesús y haya dejado el trabajo de la casa. Y sin embargo, cuando la suegra estaba enferma, estaba con fiebre, comienza el Evangelio diciendo que Jesús inmediatamente fue donde ella y también la sirvió. La tomó de la mano, la levantó y le curó la fiebre. Y la suegra inmediatamente entonces entra en esta misma dinámica de servicio, dice el Evangelio. Ella se puso a servirlos. Ponerme a servir a mis hermanos en la vida es entonces comenzar a seguir a Jesús. Si yo me decido a eso, entonces verdaderamente estoy aceptando la llamada del Señor. La suegra de Pedro sirvió haciendo la comida, preparando la casa, limpiando, haciendo aseo, pero lo hacía con esa intención, servir. Por tanto, todos estamos llamados a seguir a Jesús y evangelizar. Algunos lo harán como estoy yo ahora, hablando sobre la palabra de Dios. Otros lo harán con sus hijos en su casa, con sus alumnos en el colegio, con su gente en el trabajo. Todos estamos llamados a dar testimonio de Jesús. Por supuesto, no solo con palabras, sino principalmente con el ejemplo, que cuesta mucho, pero cuando nos decidimos entonces a seguir a Jesús y nuestra vida se convierte en un gesto de amor, de entrega, de donación, de gratuidad, dar sin esperar recompensa, sin esperar nada a cambio, entonces realmente estamos siguiendo a Cristo. Qué maravilla lo que dice San Pablo en la carta primera a los Corintios: yo no evangelizo para mi propia gloria, para servirme a mí mismo. ¡Ay de mí si no evangelizare! ¿Por qué evangelizo? Yo evangelizo porque simplemente quiero evangelizar. Quiero hacer lo mismo que Jesús. Pronunciar, anunciar y denunciar, de acuerdo a la palabra de Dios, la buena noticia. ¿Y cuál es mi recompensa? Predicar gratuitamente. Lo hago porque simplemente esa es la gloria de Dios.
Y eso es lo que Él me pide. Entonces, ese es el sentido de la vida, queridos hermanos, para un cristiano. Servir. Una vida que no sirve, realmente no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Es una vida sin sentido. Una vida que realmente está totalmente vacía. ¿Quién es el que busca servirse a sí mismo y está totalmente amargado, angustiado y es un desgraciado, en el sentido de que no tiene la gracia de Dios? Principalmente Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo de las criaturas de Dios. ¿Por qué? Porque su frase principal, el sentido de su vida fue non serviam, que en latín significa no serviré. No me voy a doblegar ante Dios, no lo voy a reconocer como Dios, mucho menos voy a servir a las criaturas que Él quiere que yo sirva. Todo lo contrario, me serviré a mí mismo, buscaré mi gloria, buscaré endiosarme y que todos me endiosen, y si no, los obligaré por un reinado de miedo, de terror. Y entonces así se armó un sentido de la vida. Satanás, buscar su propia gloria, su propia riqueza, su propia fama, endiosarse a sí mismo. ¿Y qué ganó con eso? La tristeza total, el vacío absoluto, porque está sin Dios, y si no tenemos a Dios, nada somos. Sin mí nada podéis hacer, dice Jesús. Y por más que el demonio intente vestirse de ángel de luz y aparecer interesante, es un pobre desgraciado, no tiene ninguna gracia, no está feliz y solamente comunica desgracia, infelicidad a todos los que le rodean y a todos los que él quiere dañar. Y entonces qué fácil es a veces también seguir ese mal ejemplo, ¿no? Pasar por la vida buscando servirnos a nosotros mismos. Hay personas en la vida que tienen más dones, a lo mejor una buena posición social, tienen una mejor situación económica, o tuvo la gracia de ir a la universidad, de tener estudios, o tiene algún carisma, tiene simpatía, tiene una capacidad de vida social. Todos tenemos algún don, todos tenemos algún talento. La pregunta es, ¿para qué lo voy a usar ese talento? ¿Para mi propio provecho? ¿Voy a pensar solo en mi familia, en pasarlo bien yo, en servirme a mí mismo y a los míos? ¿O voy a utilizar mis bienes, los dones, los talentos que yo tengo para servir al prójimo, para ir al encuentro de los más necesitados, como lo hizo Jesús? Esa es la gran pregunta. Y ahí sabemos si estamos realmente sirviendo a Dios, glorificando a Dios y siguiendo a Jesús de veras, o somos cristianos solo de nombre. Porque como se dice, ser católico a su manera es tan fácil. Pero comprometerse con Jesús significa seguir sus pasos y entregarse por entero, inclusive hasta en la cruz. Que los propios sufrimientos, que los dolores, las pruebas de la vida no me lleven a renegar de Dios, sino que como Job, que escuchábamos en la primera lectura, podamos decir en la hora de la prueba, Dios me lo dio, el Señor me lo quitó, sea bendito el nombre del Señor. Y aún más, un nuevo paso, siguiendo el ejemplo de Jesús. Nuestros dolores, nuestras pruebas, las contradicciones de la vida son moneda de oro para un cristiano, porque nos permiten estar unidos a Cristo crucificado. Ahí está el mayor de todos los servicios, hermanos. Jesús nos sirve de esa manera extrema, total, radical. Él sabe que nosotros nada podemos hacer si no somos limpiados por su sangre divina. Él sabe que nosotros nos vamos a debilitar a pesar de que recibimos el bautismo y ahí esa sangre divina nos purifica de nuestras manchas y nos renueva como hijos de Dios. Pero Él sabe que en el camino, en el peregrinar de la vida, nada podremos hacer si su sangre no nos alimenta. Entonces Él nos sirve de esta manera. En la Eucaristía, Él entrega su corazón, es su cuerpo,
dado como pan de vida eterna. Es su sangre derramada para que se convierta en la sangre de nuestro espíritu y así darnos esa vida, esa fuerza, esa espiritualidad sin la cual nada podemos hacer. Entonces Jesús siempre está ahí, sirviendo. La Virgen María siempre está ahí para servir. En esta novena de la Virgen de Lourdes contemplamos de nuevo a la Madre que se aparece en 1858 como una madre servidora. No se aparece a Bernardita para que la alaben a ella, para recibir homenajes, sino para servir. Entonces por eso ella nos muestra un remedio, nos dice, miren, aquí está el remedio de este mundo enfermo, lo cual repite y dice exactamente lo mismo en Fátima, en 1917, el Santo Rosario. El Santo Rosario. Y también nos insta la Madre a la conversión, nos dice penitencia, arrepiéntanse, crean en el Evangelio, que es el gran llamado de la Cuaresma que vamos a vivir ya a partir de la próxima semana, el miércoles de ceniza. Eso nos dice la Madre. ¿Para qué? Para servirnos, porque ella como madre, igual que la suegra de Pedro, apenas puede, está ahí dispuesta a servirnos, como toda mamá que no descansa para servir a sus hijos, para servir a su familia, y que sin embargo también incluso una madre necesita un tiempo de descanso. Y muchas veces ese tiempo de descanso puede ser solamente la oración. Una madre cristiana sabe que no va a tener energía si no reza. Por eso Jesús nos da el ejemplo, ¿no? En el Evangelio también dice que apenas puede escaparse en la madrugada, cuando están todos durmiendo, Él va y se pone en intimidad con Dios Padre y reza. Y se llena de nuevo del Espíritu Santo. Ese es su descanso, la oración. Ahí se renueva, se fortalece, se llena de amor para entregar durante todo el día. Pidamos entonces, queridos hermanos, que esta simple idea, ojalá esté presente en nuestra vida, podamos asumir de todo corazón, cada uno con su talento, con su propia vocación, este sentido de la vida que tiene Jesús y que debe tener todo cristiano. He venido para servir y no para ser servido. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.